Amables televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Estamos en Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y en mis redes Ramón N14 en Twitter, Ramón Núñez Ramírez en Instagram y en Facebook. Buenos días a todos. Gracias por apoyarnos y por acompañarnos en estos 55 minutos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este lunes 8 de febrero. Como siempre, la invitación está hecha para que estén con nosotros. Vamos a comentar, como siempre, la actualidad. En esta mañana tenemos la participación de la periodista Gina Almonte y su segmento Hablan los Hechos. Y como invitado tenemos al doctor Roberto Santana, exrector de la UAS y asesor honorífico del Poder Ejecutivo de Seguridad y Sistema Penitenciario. Este es nuestro contenido, la invitación está hecha. Tenemos todo ese contenido para todos ustedes, para que lo disfrutemos juntos. Señores, comenzamos con una mala noticia. Y es que la pandemia no solamente ha afectado la economía, ha tenido implicaciones sociales, sino que también ha estimulado aumentos en los precios de los insumos, en los precios de los commodities. Nos sentimos bien porque el precio del oro está haciendo cotas históricas. Pero en el caso, por ejemplo, del maíz y del trigo, es una mala noticia para la República Dominicana. Dice la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que el maíz ha aumentado un 48% de enero del año pasado. Aquí nosotros no consumimos mucho maíz en nuestra dieta, pero los pollos, los cerdos y las reses nosotros las ensamblamos con maíz. Y en el caso del trigo, imagínense, la harina de trigo, el pan. Bueno, los panaderos iban a subir 2 pesos a la unidad hoy y el presidente parece que los contuvo, pospusieron la decisión. Pero eso va a implicar precios que se van a disparar, una serie de precios de productos que se elaboran con estos insumos. Bueno, Ramón, justamente desde el año pasado estábamos hablando de la posibilidad de que este 2021 fuera en cierta forma incierto para la economía en diferentes aspectos. Y nos ha sorprendido un poco el hecho de factores. Por ejemplo, tú mencionas el tema del coronavirus, que impacta la salud, la economía, la psiquis, las relaciones sociales, ha impactado en todo sentido de la palabra. Y ahora se le agrega un elemento, el elemento de la naturaleza. Por ejemplo, porque la sequía que afectó a Brasil en el 2020, eso ha afectado, por supuesto, la producción de maíz y también la gran demanda de China de compra a futuro de una gran parte de la producción de cereales, especialmente de maíz, pues ha hecho que haya esta escasez. Y esta escasez y esta situación lo que hace es que se incrementan los precios. Lo que pone difícil economías como la República Dominicana en situaciones de apuro, por la incidencia que tiene, por ejemplo, el trigo, que se prevé un aumento de un 6.8%. También se estima que igual sucederá con el arroz, además de una contracción de 2.2% de las reservas mundiales de cereales, que se sitúa en 801 millones de toneladas, su nivel más bajo en los últimos 7 años. Algunos analistas dicen que el tema de China es lo que está influyendo, de el gran acaparamiento de esos commodities de parte de China es lo que está provocando esta escasez y este aumento en los precios. Pero debemos prepararnos y saber que eso nos va a impactar, además de otras situaciones locales. Es decir, Ramón, que todavía es imprevisible cuáles serían los efectos económicos reales para este 2021 y lo que sigue de aquí en adelante. Y si a eso le sumamos que, bueno, yo pensaba que había llovido mucho en el 2020, pero ahora dice la CAS que no se sorprendan de una posible escasez de agua porque no ha llovido. Así es que vamos a estar atentos y cooperar. A comer víveres. De esta forma, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dice que tiene una programación para este 2021. A comer víveres, se ha dicho, para sustituir los pollos y el pan, etcétera. Por otro lado, el presidente Luis Abinader ayer
visitó la presa de Montegrande y la presa de Guayubín. Él prometió entregar el 16 de agosto la presa de Montegrande y en 24 meses la de Guayubín. Yo le recomiendo al presidente que no ponga fechas en las obras. Danilo Medina dijo que Montegrande iba a estar ahora en el 2020. Eso está crudito. Es un error poner fechas en obras que dependen de desembolso y dependen de condiciones climatológicas, dependen de muchísimas variables. Poner fecha, nunca las obras se terminan en la fecha prevista, nunca. Así es, Ramón. Mira, él dijo que Montegrande estará lista el 16 de agosto del próximo año, es decir, en el 22, y que esto implica la irrigación de 18,000 nuevas hectáreas y se mejorarán 25,000 existentes. La presa de Montegrande está ubicada en la provincia de Barahona, tiene un 51% de construcción. El consorcio brasileño Andrade Gutiérrez y su socio dominicano Servinca se comprometieron con el gobierno a tener la lista para agosto del año próximo. Si todo rueda bien, Ramón, si se producen los desembolsos en la fecha correcta y si no ocurre algo, ¿verdad?, que esté fuera del manejo del gobierno y de los contratistas. Igualmente con Guayubín, obras tan importantes y que están pendientes y ojalá se puedan construir. Yo me conformo con que se terminen esas dos por ahora, porque hacen falta muchas presas más para que las cosas fluyan normal y bien en el país. Pero yo me conformo con esas dos que están pendientes desde hace años, y sobre todo la de Montegrande, que yo perdí la cuenta, Ramón. ¿Cuántos años tiene la construcción de Montegrande? Bueno, desde que yo me gradué de ingeniero, yo oigo hablando de Montegrande. Y la construcción tiene varios años. Danilo Medina la prometió para este año 2020, pero eso está... Una obra que le falta el 50% no se hace en año y pico, menos una obra de esa envergadura. Por otro lado, el presidente Abinader, en su cuenta de Twitter, informó al país que ya llegó a un acuerdo con senadores y diputados con el tema de la ley de desarrollo fronterizo, la 2801, que hubo ahí un malentendido entre Alfredo Pacheco y Farideh Raful, y parece que una cosa aprobó la Cámara, después el Senado lo modificó y el juego se trancó y no se pudo promulgar la ley, no se pudo aprobar. Y justamente Pacheco le había pedido al presidente que interviniera para lograr un acuerdo, porque esa ley es importante para la frontera, esa ley es necesaria para la frontera. Es muy necesaria, Ramón, pero más que un conflicto entre senadores y diputados, todos sabemos bien que el conflicto obedece a intereses empresariales, obviamente que se representan en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, pero no es otra cosa, ¿eh? No, pero qué bueno que se ha llegado a un consenso, que se ha llegado a un acuerdo. Fíjate que el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago la semana pasada acusó al CONEP y a la Asociación de Industrias de ser los causantes del tranque. Por otro lado, señores, se cocina una crisis en la justicia, en la Suprema Corte de Justicia. Ay, sí. Hay un artículo que salió ayer de Ángel Locuar, no sé si tú lo leíste, que él te detalla una serie de cosas que han ocurrido en la justicia, específicamente en la Suprema. Por ejemplo, el hecho de que Luis Henry Molina ha llevado técnicos administrativos que ganan más que los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Le ha quitado poderes a los presidentes de las cortes, creando estructuras administrativas y quitándole esas responsabilidades a los jueces. Hay un malestar. Observen que hubo incluso un juez del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tinión, que sometió una querella ante la Procuraduría General de la República para que sea investigado el presidente Luis Henry Molina. Y el Consejo del Poder Judicial lo que hizo fue, él habló de que lo suspendieron, pero parece que no fue suspendido, pero sí lo están investigando. Ojalá se resuelva, porque lo menos que necesita este país es que haya una crisis en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, si eso es así, Ramón, no es solamente distorsiones. Lo que ha ocurrido en la Suprema Corte, de ser cierto, todo lo que se denuncia es un tsunami. No solamente la inversión del orden, de la jerarquía y de cómo debe ser, sino la denuncia del mal uso de nada más y nada menos de 760 millones de pesos.
Yo pienso que cuanto antes debe esclarecerse eso, Ramón, porque mira, este señor, el juez Leonardo Recio Tineo, dice que está peligrando la nómina de febrero y marzo porque de los empleados del Poder Judicial debido a este supuesto desfalco. Yo pienso que eso debe esclarecerse cuanto antes, pero ya, porque si estamos hablando de eso, entonces ¿cuánta crisis es que vamos a manejar? Pero aparte ¿Cuántos de eso, problemas es que vamos a resolver? Hay ¿Cuántas cosas que se pudieron evitar están ocurriendo? Hay un gran malestar, Jacqueline, en el seno del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay un malestar. Yo no quisiera adelantar cosas, pero hay que prestarle atención a los próximos días. En el ámbito internacional, Haití, como siempre, con sus crisis políticas recurrentes, parece como un intento de golpe de Estado y de asesinato del presidente. Uno no sabe si eso es verdad. El Tribunal de Casación, que es lo que es el equivalente de la Suprema Corte de Justicia de aquí, emitió una sentencia diciendo que ya terminó el periodo del presidente haitiano y resulta que apresaron al presidente de ese tribunal acusándolo de conspirador. Como siempre en esos casos, se refuerza la frontera. Esa noticia nunca puede faltar. Se refuerza la frontera con más efectivos. Sí, Ramón, ¿cuántas veces, yo te voy a decir, en el último año se ha anunciado que se refuerza la frontera y que hay más tecnología, que hay más efectivos militares, y siguen viniendo haitianos a la República Dominicana? Y ese país, lamentablemente, nuestro vecino, va de crisis en crisis. Y esta hora, el problema es que unos dicen que ya terminó su periodo y él dice que le falta un año todavía. Lo que pinta es manifestaciones, alzas. Tú sabes que todo se resuelve a pedradas, quemando propiedades, lo cual obviamente que hace nuestra frontera vulnerable. No sabemos cómo y de qué forma Haití logrará una estabilidad. Obviamente no se puede contar con la intervención internacional, porque si en el 2010, 2011 y demás años no le interesó y no cumplió, no hizo lo que debía en Haití cuando no había esta crisis mundial que hay ahora, pues mucho menos en medio de un panorama como el coronavirus que ha puesto de rodillas a la economía de la República Dominicana y del mundo, y que es incierto lo que puede ocurrir. Y entonces en Haití todavía es más incierto. Así que deseamos lo mejor para Haití y ojalá que ocurra algo que realmente comience a poner orden en el hermano país. La comunidad internacional se olvidó de Haití hace tiempo y quieren que República Dominicana asuma esa responsabilidad. Finalmente, en Ecuador muchas encuestas se equivocaron. Resultados que sí ya eran esperados en el caso del candidato de Rafael Correa, que es Andrés Araúz. Rafael Correa tuvo que salir de Ecuador, perseguido, acosado. Con el 88.61% de los votos computados, Andrés Araúz encabeza con 32.29, pero va a segunda vuelta. Y hay un empate cabeza con cabeza. Y esa fue una sorpresa, que el candidato indigenista, Yacu Pérez, obtuvo 19.74% hasta ahora. Y Guillermo Lazo, el banquero que se esperaba que iba a dar una mejor pelea, tiene un 19.49%. Es decir, que lo que se va a decidir es quién va a competir con Andrés Araúz en una segunda vuelta en el Ecuador. Bueno, Ramón, mira, cualquier cosa puede ocurrir, porque si se unen los dos que tienen 19 puntos, obviamente que uno de los dos ganaría. Ahora, el caso es si Andrés Araúz logra el apoyo de uno de los dos, también podría ganar. Lo más probable es que todavía no sabemos cómo se van a recuperar. Lo más probable es que el indigenista apoye a Andrés Araúz. No, es muy difícil que apoye al candidato de centro derecha, que es Guillermo Lazo. Roberto Santana, no se lo pierdan.